cada uno de los que se conectaron últimamente. Bienvenidos en el nombre del Señor a este hermoso espacio que el Señor nos regala para ser alimentados de su palabra, a recibir ese banquete que el Señor nos tiene preparados día a día. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, mis amados hermanitos, con la palabra. Como hemos venido viendo sobre el verdadero ayuno en su palabra, de acuerdo a su palabra. Bendito es el Señor. Vamos a ir, mis amados hermanitos, a Isaías, como ya sabemos, Isaías 58:6. Alguien que tenga la porción bíblica puede decir amén para que dé la lectura. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, angelito de Dios. Le escuchamos. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 58 al 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las Amén, gloria al Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gracias angelito de Dios por esa lectura. Vamos a continuar con la palabra. Como ya hemos visto, mis amados hermanitos, estamos viendo el ayuno, hemos venido viendo de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice que el ayuno del hombre lo hace para jactarse, lo hace para beneficio propio. Gloria al Señor. En conclusión, pero el Señor nos enseña aquí en el 58 de Isaías, capítulo 58, versículo 6, nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Obviamente en otros versículos dice las ataduras, en otras dice las cadenas de maldad. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Bendito es el Señor. Yo le pregunto, pero aquí nos dice que hagamos eso. Pero yo le pregunto a usted que está viendo este video y a usted que está conectado a este medio de comunicación del Zoom, yo les pregunto, ¿qué nos dice el Señor aquí que hagamos? Mire, a veces nosotros solamente leemos, dice que hagamos eso, entonces hay que ayunar porque dice así, ¿verdad? Pero mire, no pedimos a veces discernimiento al Señor para ver qué es lo que significa, qué está diciendo. Ciertamente en algunas versiones dice, en esta dice ligaduras, en otras dice cadenas, en otras versiones, en otras dice ataduras. Ciertamente yo le veo más que ligaduras, cadenas y ataduras. Es lo más correcto, ¿qué ligaduras? Lo más correcto es ataduras y cadenas de opresión. El Señor les está diciendo, este es el ayuno que yo quiero que hagan, que vayan y saquen y desaten, rompan esas cadenas, rompan esas ataduras que tiene el prójimo. Esa es una parte que el Señor nos manda que hagamos. Romper toda atadura, toda cadena de maldad, como dice en su palabra y en otras versiones, de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aquí está hablando de lo que realmente debemos hacer. Bendito es el Señor. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo va a romper las cadenas de maldad? Cadenas de opresión, no lo va a hacer usted. Va a ser Cristo en su vida.
Y para esto tenemos que estar muy seguros y convencidos de que usted está preparado para hacer esto, puesto en manos del Dios Altísimo. Primeramente, un examen de conciencia, si Cristo realmente está en mí. Estoy haciendo la voluntad del Dios Altísimo, como ya hemos visto, para que sea un ayuno que pueda romper cadenas. Bendito es el Señor. Porque hemos estado viendo atrás, más atrás, que hemos venido viendo que hay ayunos que no vienen de parte de nuestro Padre Celestial, sino de la carne para beneficio propio. Pero acá dice, este es el verdadero ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, o sea, que yo os mando. El ayuno que yo quiero que sea es este, dice el Señor. Bendito es el Señor. ¿Qué dice? Dice que tenemos que desatar las cadenas de atadura o ataduras de maldad. Cadenas. Las cadenas son las cadenas generacionales, las cadenas de maldad que muchas de las veces los mismos padres se les ata a los hijos. Yo le digo en carne propia, cuando usted no conoce del Señor, usted le habla a su hijo sin darse cuenta que lo que le está diciendo le está atando a cadenas de maldad. Si usted le dice eres un vago, un ejemplo, eres un vago, el poder, nuestra boca tiene poder porque el Señor nos ha dado poder, más que todo a los padres hacia los hijos. Y si usted dice eres vago, eres esto, lo otro, déjeme decirle que usted está comenzando a atar cadenas de maldad. Entonces allí es donde usted tiene que tomar conciencia de todo esto y visitar a las personas. Vamos a comenzar. Tiene que comenzar a visitar, si alguien, Señor, le pone en el ayuno, sea de la misma familia, algún pariente, hermano en Cristo, hermano carnal, o vecino, hermano de carne, o qué sé yo, o un prójimo que por ahí el Señor le pone, que sabe que esa persona está así. Pues con ese ayuno usted va a poder romper esas cadenas. Bendito es el Señor. Va a poder romper esas cadenas de maldad, romper y acabar con esas ataduras de maldad que lleva el prójimo. Pero ¿cómo? Allí vamos a ir para eso, mis amados hermanitos, sobre las ataduras, sobre las cadenas. Vamos a ir a Marcos 16, 17 y 18. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y alguien que tenga me dice por favor amén para que dé la lectura bíblica. Gloria al Señor. Y así es como vive la gente. Mire, vive hablando de Dios, vive hasta predicando. Pero lamentablemente, si no hay esto, no hacemos esto, lamentablemente la persona seguirá inclusive yendo a la iglesia, hasta la persona que le invita, pero sin saber que todavía está atado a cadenas de maldad, a ataduras. Bendito es el Señor. Allí es donde el ayuno, por algo dijo el Señor, estos demonios salen solamente con ayuno y oración. Bendito es el Señor. Mire, es por eso que el Señor no pone de gana en su palabra. Su palabra tiene poder, su palabra es eficaz. Bendito es el Señor. Vamos a ir, mis amados hermanitos, que alguien diga amén si ya tienen Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Amén. Amén, pastor. Mi amada hermanita. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos dijo, pastor. Sí, mi amada hermanita. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Amén, pastor. La palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria al Señor, bendito es el Señor, mi amada hermana, mis amados hermanitos. Mire, si usted tiene a Cristo
en su vida. Mire, discernamos bien la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En nuestro Salvador, Yahshua. Aquel que cree en Él, en su nombre, ya hemos venido viendo, en su nombre, no inventemos nombres, en su nombre, y sabemos cuál es el nombre verdadero, Yahshua Hamasías, en su nombre, esto les seguirá, o sea, ellos, todo aquel que crea, esto será posible, dice el Señor, amén, no hay que temer. Esto cuando tiene que hacer, con ayuno y oración, cuando esté ayunando, nos manda a hacer esto el Señor, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En mi nombre, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Podemos echar fuera demonios. Yo le digo porque el Señor me ha utilizado a mí. No lo hago por jactancia, mis amados hermanitos, sino porque el Señor me ha utilizado. Bendito es el Señor. Y muchas de las veces casi no he estado y ayunando, no ayunando, pero sí orando. Pero el Señor dice que hay demonios más fuertes que solamente salen con ayuno y oración. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, dice, echaremos fuera demonios. Pero en el nombre de Yahshua, en el nombre de Cristo, el ungido, nuestro Salvador Yahshua, bendito es el Señor. Allí sí podrá hacer eso y hablarán nuevas lenguas. Todas estas cosas vienen del poder del Espíritu Santo de Yahweh. Sin embargo, me dirán, pero en este versículo, en Juan dice que cuando estés en mi presencia dirás en tu nombre eché demonios a enfermos, como tú dijiste, yo hice. Pero el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ni siquiera os conozco. ¿Por qué? Porque no lo hicieron en el nombre correcto del Dios Altísimo. Bendito es el Señor. Sino lo hicieron en un nombre que no es el nombre sobre todo nombre que dio el Padre al Hijo. Bendito es el Señor. Es importante entender todo eso. Es por esa razón. Sin embargo, han echado demonios, pero no es que han echado. Hay una confusión grande. Mire, los milagros hay. Depende de la fe. Me voy a salir un poquitito del tema. Si usted tiene fe, déjeme decirle, pero tiene que saber dónde está enfocada su fe, en el bien o en el mal. Si está en el mal, también hace milagros, pero el enemigo le hace hacer milagros a cambio de su vida. Él le va a pagar la factura después, por lo que él le hizo. Mientras que Cristo, Él libera gratis, Él sana gratis, Él da la vida eterna gratis. Bendito es el Señor, amén. Hay una gran diferencia, mis amados hermanitos. Hay que aclarar todas estas cosas. Mire, entonces dice, y hablarán hasta nuevas lenguas. Entonces, si usted está ayunando, está en ayuno y en oración, eso es lo que el Señor nos manda hacer. A liberar las ataduras del prójimo. Claro que no vamos a ir por ahí como varita mágica, ¿verdad? A ver, usted ya, en el nombre de Cristo ya fuera, en el nombre de Cristo fuera, como hemos visto los falsos profetas. Discúlpeme, yo he visto en las congregaciones, sí, con toparle como varita mágica. ¿Por qué no van a los hospitales? Yo les pregunto, si eso viene del poder de Dios, ¿por qué no van a los hospitales y sanan ese momento a los enfermos? ¿Sabe por qué? Porque allí está el conglomerado del engaño y la mentira. Es por eso que ellos no pueden ser fuera de eso. Pero cuando el Señor le utiliza, usted puede ser en la congregación, afuera en el hospital o donde usted esté. El Señor le va a utilizar para echar demonios, como dice el Señor. Bendito es el Señor. Perdón. Entonces vamos a ir al 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Ciertamente en el Antiguo Testamento ciertas comidas no puedes comer, esto puedes comer, pero esto no. Déjeme decirle que hoy el Señor dice, todo lo que te den, si tú bendices esos alimentos en el nombre, pero en el nombre de su Hijo amado,
¿Qué dice aquí el Señor? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, en otra dicen veneno, no les hará daño. Entonces todos los alimentos, si usted va al menos con ayuno y oración, obviamente va a un lugar a lo mejor donde está el enemigo apoderado de ese lugar. Ahí va a haber la lucha. Allí es donde va a ser. Cuando le dijo el endemoniado a Cristo, la legión de demonios que se fueron a los chanchos, le dijo, ¿por qué vienes a atormentarme? Porque ya le reconocieron que el Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. Allí le dijo, ¿por qué vienes tan pronto a atormentarnos? No nos eches al infierno, sino mejor mándanos a esa manada de cerdos. Y así va a ser con usted, si usted va ayunando y orando, a hacer esto lo que el Señor manda, a romper cadenas, a liberar de las ataduras de maldad, en el nombre de Cristo, con ayuno y oración. Allí va a ser muy efectivo, porque el Espíritu Santo de Yahweh va a ser haciendo la obra, ciertamente no nosotros. Pero como nosotros estamos obedeciendo como nuestro Padre Celestial quiere que hagamos, obviamente pasamos a ser ese instrumento en manos del Dios Altísimo. Ojo, no es que el pastor, no es que el profeta, no es que el evangelista hizo esto. No. Utilizó. Hay que darle la palabra, el sentido de la palabra como debe ser, como realmente es. Dios hizo a través de Moisés. Dios hizo a través de Abraham. Dios hizo a través de David, Dios hizo a través de Pablo, y etcétera, etcétera. Pero yo he visto predicadores que hay que ser como Pablo, tenemos que ser el ejemplo de Pablo, tal vez disponer nuestra vida hacia Dios como estos siervos lo hicieron, sí, pero no darle la gloria y la honra al hombre, porque le estaríamos quitando lo que es del Señor. Bendito es el Señor. Esto es muy claro, las cosas tienen que ser muy claras. Tomarán en manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es romper ataduras, romper cadenas, liberar al oprimido. Eso es lo que el Señor manda cuando estemos en ayuno. Mire, ese es el verdadero ayuno ciertamente que el Señor manda. Y ya vimos los ayunos anteriores, el Señor hizo valer, ¿por qué? Porque veía un corazón contrito y humillado, y porque todavía no daba el mandamiento como él tiene que ser, porque comenzaron a ayunar como ya estamos viendo, el uno como quiere, el otro como quiere, pero como había un corazón contrito y humillado, el Señor aceptaba, pero ya estaba saliéndose ya del tema como fue en los sacrificios. Al inicio el Señor mandó que a través de los sacrificios íbamos a ser libres del pecado. El que tenía más mandaba nada más animales, ya era libre. El que tenía plata últimamente ya comenzó a salvarse en ese entonces. Los que no, porque no tenían un animal para sacrificar. Entonces allí mandó a Cristo a morir en la cruz. Por todo aquel que le reciba y crea, somos libres, salvos y hijos de Dios, del Dios Altísimo. Bendito es el Señor. Entonces todo esto, este es lo que el Señor manda a usted y a mí. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, mire, es importante escudriñar la palabra del Señor, como siempre les he dicho, pidiendo guía al Dios Altísimo, discernimiento, y allí vamos a entender realmente qué habla, qué es lo que dice en su palabra, porque hay cosas que realmente humanamente no vamos a entender, sino solamente con la guía del Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Vamos aquí para corroborar más. Vamos a ir a Juan 8, 31 y 32, por favor, mis amados hermanitos. Bendito es el Señor. Un poquito más adelantito. Alguien que tenga la porción bíblica, diga amén para que dé lectura. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué resultado da cuando nosotros hagamos en ese paso, en ese sentido. Romper cadenas de maldad, ataduras o ligaduras, como dicen en la Reina Valera. Que yo le veo mejor ataduras y cadenas de maldad, como dicen en otras versiones. Vamos a ver qué dice. Alguien puede decir amén, que dé la lectura. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Vamos a ver qué es lo que pasa. Amén. Gloria al Señor. Y así
Amén. Mi hermanita, le escuchamos. Gloria al Señor. La palabra de nuestro Señor dice en Juan 8, 31, 32, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén, gloria al Señor, qué hermosa palabra. Cuando nosotros comenzamos a hacer todo esto, primeramente nos acepta como discípulos para poder hacer esto. Somos discípulos y al final mire cómo terminamos primeramente en nuestras vidas y después a donde vamos a obrar. Porque si usted descubrió la verdad, el Señor nos enseñó la verdad, ¿qué vamos a ir a enseñar? ¿Qué vamos a dar? La verdad. No engaño, no mentira, no doctrina torcida, no leche adulterada, no falso evangelio, sino palabra viva. Bendito es el Señor. Y allí sí vamos a encontrar ¿qué? La verdad. ¿Y cómo terminamos al final? Dando ese pan de vida eterna a ese siervo después, siervo o sierva, que hemos ido en el ayuno y oración, que hemos ido a liberar. De esa manera, a romper esas cadenas, a librar de esas ataduras de maldad. Bendito es el Señor. Mire, ese es el mandamiento verdadero del Señor. Vamos a discernir la palabra del Señor, mis amados hermanitos, el 31. Digo entonces, Yahshua dijo a los judíos que habían creído en él, a los que realmente pero creen en él, y también hacemos la voluntad del Dios Altísimo. Bendito es el Señor, porque aquí a veces agarran solamente el versículo, cree en él, creer en él, cree casi todo mundo. Depende aquí, como dice más adelante, tenemos que hacer la voluntad del Dios Altísimo para ser de sus discípulos o siervos del Señor. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, entendamos lo que nuestro Padre Celestial dice en su palabra, allí recién dice el Señor que nos da, dice, seréis verdaderamente mis discípulos o mis siervos, dice el Señor. Allí serán, más claro, nuestro Padre Celestial, ahí son mis verdaderos hijos. Y allí sí vamos a poder realizar lo que dice en Mateo 16, capítulo 16, versículos 17 y 18. Ahí vamos a poder liberar, ser utilizados, no liberar, perdón. Vamos a ser utilizados para que Dios libere a esos siervos a través de nosotros. Bendito es el Señor. Y entonces allí sí, cuando seamos así como dice su palabra, mis amados hermanitos, que está muy clara, que dice el 32, y conoceréis, allí sí, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero a qué se refiere conoceréis la verdad? Mire, leer la palabra, ese versículo, todo el mundo lo conoce. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres, hasta en la Iglesia Católica. Pero no tienen idea lo que es la verdad, no saben lo que es la verdad, ni siquiera saben el significado que es la verdad para decir que estoy entendiendo y ponerlo por obra, porque aquí no se trata de leer, sino entender lo que dice el Señor en su palabra para poner por obra. Ciertamente, mire, esta es una partecita de lo que el Señor nos está enseñando cuando usted haga el verdadero ayuno por parte del Señor. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y allí va a haber estos frutos, mire, tan grandes y poderosos que el Señor manda. Porque dice, si estamos con Él, echaremos demonios, sanaremos enfermos. Así dice su palabra. No lo digo yo, mis amados hermanitos. Y usted va a decir, ¿cómo voy a hacer eso yo? Pues si usted se deja utilizar por el Señor, claro que lo va a hacer. Yo le digo porque el Señor me ha utilizado. Porque el Señor utiliza cuando nosotros disponemos nuestras vidas para ser utilizados por Él. Primeramente, obviamente, ser siervos verdaderos, como dice. Si creemos, tenemos que poner por obra y allí llegaremos a ser siervos verdaderos de allí. Conoceremos la verdad
y la verdad nos hará libres. Y allí usted podrá enseñar la verdad para que el prójimo sea libre. Bendito es el Señor. Y en conclusión, ¿cómo quedaría esa persona? Mire, usted va a hacer la obra, va a hacer la liberación, va a orar también por esa persona. Va a romper esa atadura en el nombre de ¿quién dijo? Del Hijo del Dios Altísimo, Yahshua. En ese nombre romperá cadenas, hará liberaciones, sanará enfermos. Y no dude, porque el Señor no se equivoca y el poder de Él es tan poderoso que usted no se imagina. Terminará haciendo todo eso, conocerá después cómo le evangelizará. Aquí está hablando de que seguirá evangelizándole, enseñándole la verdad, y también esa persona va a conocer la verdad y va a ser libre allí sí. Bendito es el Señor. Mire, y allí está otra persona más preparada para que el Señor siga utilizando, y así sucesivamente. Eso es lo que el Señor quiere para su verdadera iglesia. Pero lamentablemente el hombre ha aprendido a predicar a su manera, a ayunar a su manera, a hacer las cosas del Señor a su manera. Allí no está el Señor, discúlpenme. Porque así ya estamos viendo, hemos venido viendo, inclusive sobre el verdadero evangelio, sobre la sana doctrina, y vemos que allí el Señor no está, aunque hablen del Señor. Y allí sí se cumple cuando les diga en la presencia, dice, y en mi presencia me dirán, cuando ya estemos muertos, cuando venga el juicio, en mi presencia me dirán, en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice esto, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de mí, hacedor de maldad, que ni siquiera os conozco. ¿Por qué no conoce? Porque primeramente no hemos recibido al Hijo del Dios Altísimo en su nombre verdadero, sino en el nombre que el hombre ha puesto, no el que el Padre le ha dado al Hijo, que es el verdadero. Amén. Yahshua Hamasías. Bendito es el Señor. Y estamos viendo el poder del Señor, como viene manifestándose de una manera todopoderosa. Vamos a leer por última vez este versículo tan hermoso que el Señor nos enseña. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Vuelvo a repetir, el Señor sabe que Dios mismo, cuando hablamos de su palabra, hablamos del Dios Altísimo, hablando a través de su palabra. Si permanecieres en mi palabra, dice el Señor. Allí es cuando entendamos con discernimiento el Señor qué es lo que quiere hablar a su pueblo. Bendito es el Señor. En su palabra seréis verdaderamente, allí sí, mis verdaderos hijos, dice. Mis verdaderos siervos, discípulos, como quieras llamarle. Allí sí son mis verdaderos, no como los que de labios me honran, pero sus corazones están apartados de mí, dice el Señor. Pero eso ya no quiero, dice. Yo ya quiero, dice, siervos, hijos e hijas comprometidos con el Dios Altísimo, no con el hombre. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, y allí sí el 32, y allí sí conoceréis la verdad. Solamente así conoceréis la verdad. Cuando hagas todo eso, dice el Señor. Y la verdad, y allí sí, os hará libres a ti, y harás libres a todo aquel que prediques. Bendito es el Señor. Mire, qué poder tan grande que tiene su palabra. Pero para eso es necesario que hagamos la voluntad del Dios Altísimo, mis amados hermanitos, no la voluntad del hombre. ¿Cómo es eso de la voluntad del hombre? El hombre tiene que pedir autorización y permiso al pastor para hacer lo que tiene que hacer. Ciertamente el Señor manda que se sometan a los pastores. Sí, cierto es. Pero cuando el pastor está haciendo la voluntad del Señor, no cuando ha tomado la congregación en una doctrina carnal, en una doctrina de hombre, en una doctrina falsa. Allí necesitamos primeramente, mire, que sean liberados. Sean liberados de allí, de esas cadenas. Eso también es cadenas. Ataduras. Porque el hombre atado a algo humano y no a lo que tiene que ver con el Señor. Bendito el Señor, mis amados hermanitos. Hasta aquí la palabra del Dios Altísimo. Vamos a continuar.